Buenos días. Hoy tenemos el gusto de tener a Juan Llosa, que no solo es un buen amigo de muchos de los miembros de esta casa, sino que es un muy buen filósofo del derecho y que tiene una beta también que a mí particularmente me interesa mucho, que es la de la filosofía política. De hecho, muchos de sus últimos trabajos se orientan más a filosofía política, como discutimos el otro día, que a la filosofía del derecho entendida en el sentido clásico. Juan es investigador del CONICET, Argentina, y también es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Siglo XXI. Bueno, no me gustan las presentaciones muy largas, Juan, así que ya te voy a dejar la palabra. La ponencia que va a presentar es 3 conceptos de poder constituyente originario. Más o menos 40 minutos de exposición, entre media hora, 40 minutos, 45, y después 1 hora de debate, más o menos. Todo tuyo. Gracias, Juan, por venir. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, sí, agradecerle a Diego y a Jordi la posibilidad de estar acá. Realmente para mí un gusto estar con ustedes. La verdad que muchos amigos, mucha gente que estoy conociendo y que me cae bárbaro. Así que, bueno, una alegría. Este trabajo que voy a presentar es algo que estoy trabajando hace poco. Mi proyecto así a largo plazo para CONICET es desarrollar una teoría unificada de la autonomía, donde pueda dar cuenta de las relaciones conceptuales y normativas entre por lo menos 4 conceptos de autonomía que se manejan en la discusión contemporánea. Uno es la autonomía como no interferencia, libertad negativa, es decir, un espacio en que el Estado no puede intervenir. La idea de autonomía personal, la idea de que tomamos nuestras propias decisiones, de que es valioso que tomemos nuestras propias decisiones sobre cómo hemos de vivir nuestras vidas. La idea de autonomía moral, la idea de que la fuente de la normatividad moral es en algún sentido nuestra autonomía, nuestra voluntad racional, la idea kantiana. Y la autonomía política, la idea de que somos nosotros mismos los que nos damos las leyes que han de regir nuestra vida colectiva. Este último punto, este trabajo empezaría a trabajar sobre la idea de autonomía política, todavía de un modo muy incipiente. De hecho, comenzó porque hace poco hubo un congreso sobre la obra de Carrió y a mí me tocó debatir su texto sobre el poder constituyente originario, entonces fue como el puntapié inicial para este trabajo. Les decía entonces que no es un tema del que sea especialista, ni mucho menos. La propuesta, de hecho, aquí hay poquísimos autores citados respecto de lo que es la discusión de poder constituyente originario, así que si cualquier sugerencia sobre quién habría que incorporar, que sea obviamente gente como Kelsen, como Ackerman, falta en este debate y habría que incorporarlo fuertemente. Y yo presento 3 conceptos de poder constituyente originario, y sin embargo, bien puede que estos 3 conceptos no agoten la discusión, que haya otros conceptos que agregar, de modo que, más que abierto a cualquier enriquecimiento de esta discusión. Es un ABC por una discusión que tiene que seguir, así que está abierto a los aportes. Básicamente lo que propongo aquí, lo que me propongo hacer, es distinguir entre 3 conceptos de poder constituyente originario: un concepto jurídico, uno moral y uno político. Y de hecho en lo que les mandé todavía no, casi está enunciado solamente, estoy desarrollando esa parte, muy embrionariamente, desarrollar una concepción que afirmaría que el concepto de poder constituyente originario se puede identificar su actuación. Una cuestión es identificar el concepto y determinar si ha actuado existencialmente el poder constituyente originario, en este sentido sería político el concepto, y otra cosa distinta es determinar si esa actuación es legítima y en qué medida la actuación del poder constituyente nos obliga, nos vincula a deberes genuinos. Esa sería mi propuesta, por diferencia a la de los otros autores. Probablemente ya está en la literatura, como les decía, no soy un experto todavía en el tema. Pero me parece que el concepto de poder constituyente originario es central para dar cuenta de los debates constitucionales más importantes, sobre todo los problemas que surgen en los momentos constituyentes, ¿no? Los momentos constitucionales también diría que no. La idea esta, no hay ninguna idea, o sea, el hecho de que en determinadas situaciones surge un sistema político por frente a otro, y
y cómo debemos interpretar estos actos, cuándo podemos decir que surgió un nuevo sistema político y a qué tipo de conceptos apelamos, o qué podríamos decir, por ejemplo, respecto de el actual sistema político argentino, que en alguna medida está fundado en las normas de la dictadura, que llamaron a elecciones. ¿Estamos en el mismo momento constituyente o ha cambiado la constitución? Es distinta. Si uno lo piensa simplemente como una cuestión kelseniana, digamos, como de validez de normas, a lo mejor sería lo mismo. Sin duda esto pasaría en Chile. En Chile se vive bajo la Constitución del 80, que fue una constitución dictada por Pinochet. Entonces, ¿qué significa esto? Que los chilenos están efectivamente... ¿La constitución chilena tiene que remitirse a esa voluntad o se puede remitir en su legitimidad al pueblo chileno de hoy? Entonces, todas estas son preguntas para las que es útil contar con el concepto de poder constituyente originario. La primera alternativa es pensar que este es un concepto jurídico. Creo que este no es un concepto jurídico. De hecho, para mostrar que no es un concepto jurídico, voy a apelar a la argumentación de Genaro Carrió. Pero Carrió va más allá, dice que no es un concepto en absoluto, es un sinsentido y que hay que abandonarlo en la teoría jurídica, obviamente, pero dice que hay que dejarlo de lado, o sea que es un sinsentido. Yo creo que acá de más lejos, Carrió, y el concepto puede ser entendido no como un concepto jurídico, sino en otros términos. Básicamente la idea de Carrió de que este no es un concepto relevante, que hay que dejar de lado, se basa primero en que, él entiende el poder constituyente originario como la idea de una competencia ilimitada para dictar las normas originarias del sistema. Y dice básicamente tres cosas. Primero, que no puede haber una competencia ilimitada, que toda competencia es limitada por un trasfondo de incompetencias. Y aún más importante me parece que toda competencia deriva de un conjunto de normas, de un sistema de normas que lo otorgan. Pero esta es una competencia para crear el sistema de normas, de modo que, por definición, no pueden existir las normas que otorgan esa competencia. La última objeción que me parece importante aquí en Carrió es que, en su idea, el concepto de poder constituyente originario se apoya en la ambigüedad de poder, de la palabra poder, en el sentido que no distingue entre poder fáctico y poder normativo. Y se termina identificando el poder fáctico con el poder normativo, incluso hasta decir que se tiene poder normativo porque se tiene poder fáctico. Esto está vinculado a algo que suelen requerir los teóricos del poder constituyente originario para decir que está actuado, que es la idea de eficacia actual. El sistema tiene que estar vigente para decir que se constituyó, que actúe el poder constituyente. Los enunciados son siempre ex post. Y dice Carrió, bueno, en realidad acá esto es como decir que, cita Soler, diciendo que si la lluvia nos ha mojado es porque tenía competencia para hacerlo, lo cual es un absurdo. Básicamente la idea es que si un gobierno se ha instaurado por vías de hecho, no es porque tuviera competencia para hacerlo. Evidentemente yo creo que los argumentos de Carrió son concluyentes para mostrar que el concepto no es un concepto jurídico. Básicamente porque es cierto, la idea de un poder constituyente originario no deriva, si es una competencia, de normas jurídicas que faculten a alguien para realizar esto. Esto es un absurdo, estamos hablando de las normas originarias del sistema. Pero de aquí a concluir que no es un concepto en absoluto me parece que es demasiado. Simplemente no es un concepto jurídico, no es un concepto que remita a normas jurídicas. Puede haber otra idea, que por ejemplo la de Arino, que es un concepto moral. Es una competencia moral para dictar las normas originarias del sistema jurídico. Para Arino el concepto en cuestión encuentra su uso típico en los contextos de justificación de acciones. Es decir, cuando se predica que determinada acción, como debe ser el derecho,
es debida. Y básicamente, entonces les decía, equivale al de competencia moral para dictar las normas primitivas del sistema. Quien sea titular del poder constituyente originario tiene esta competencia. Y quien sea ese titular depende de que se satisfagan ciertas condiciones morales. Una reconstrucción del argumento de Carrió sería una premisa mayor que dice permitido, una premisa moral, ¿no? Permitido constituir un orden normativo coactivo a quienes cumplen con la propiedad moralmente relevante P, o en otras palabras, deben reconocerse y observarse las normas dictadas por quienes cumplen con ciertas propiedades moralmente relevantes. Por ejemplo, gozar de un poder coactivo en una sociedad tal que asegure un orden que nos saque del estado de naturaleza, o otra propiedad potencialmente relevante, que este grupo esté dispuesto y tenga los medios necesarios para derrocar una tiranía e instalar una democracia, o que esté dispuesto a derrocar el Estado liberal burgués e instalar el gobierno del proletariado. Son todas condiciones moralmente relevantes posibles. Entonces, premisa normativa moral, permitido constituir un orden normativo coactivo a quienes cumplen con la propiedad relevante P. Segunda premisa menor, en la comunidad C se ha dado el caso de que un grupo de hombres que cumplen con la propiedad relevante ha derrocado al régimen anterior e instaurado un sistema nuevo, dictando normas que se autoatribuyéndose competencias y designando los titulares del Ejecutivo, del Legislativo y Judicial. ¿Cierto? Esta es una premisa fáctica. Han derrocado el sistema anterior y han dictado nuevas normas. Por lo tanto, conclusión, debe reconocerse y observarse las normas dictadas por estos hombres, es decir, debe reconocérseles competencia. Es decir, la primera premisa del razonamiento es una premisa moral, que está, digamos, en el orden moral, que faculta a un determinado sujeto, si es el pueblo o una facción del pueblo, a realizar el acto de constituir el orden, bajo ciertas condiciones moralmente relevantes, y está claro que todo el argumento supone la idea de Nino de la unidad del razonamiento práctico. Cualquier norma jurídica es vinculante solamente si en última instancia es remitible a esta norma moral superior. Yo creo que la mayor ventaja de esta reconstrucción es, en principio, aparentemente, que permite distinguir los casos de ejercicio legítimo de los casos de ejercicio ilegítimo del poder constituyente originario, porque los casos de ejercicio legítimo serían aquellos en los que constituyen el orden tienen las propiedades moralmente relevantes. Sin embargo, creo que se pueden presentar tres objeciones a esta idea de Nino de poder constituyente como competencia moral. Primero, una objeción general al modelo de razonamiento práctico de Nino, que es el argumento de las razones auxiliares, una objeción que ha presentado Ricardo Caracciolo. No lo voy a reconstruir en detalle aquí, porque es muy compleja, siempre me cuesta bastante reconstruirla. Pero es una objeción básica a la idea de que lo que importa es, lo que figura centralmente en el razonamiento práctico son los actos de dictado de normas por parte de la autoridad como razones auxiliares, y que las normas se derivan porque, dado esos actos de emisión de mandatos y la norma moral relevante, se siguen estas normas como conclusión del razonamiento. Las normas aparecen recién en la conclusión. Básicamente, la idea de Ricardo es que esta reconstrucción del razonamiento práctico que propone Nino no funciona, que las normas tienen que aparecer como normas propiamente dichas y no en la conclusión, sino en el argumento, porque la idea de razón auxiliar que se está manejando aquí es ambigua. Generalmente nosotros afirmamos una razón auxiliar, es básicamente un hecho fáctico que, si está previsto en el antecedente de la norma, permite concluir las conclusiones normativas, y aquí el uso de razón auxiliar no está usándose como permitiendo derivar normas, sino en todo caso permitiendo identificar normas. Volvemos a la discusión sobre esto si hace falta. Es una objeción
al modelo de razonamiento práctico de Nino que ofrece Ricardo Caracciolo. Yo voy a pasar a otras dos objeciones que me interesan también y que son más fáciles de reconstruir. La primera es si es cierto que el modelo de Nino nos permite distinguir entre casos de ejercicio legítimo e ilegítimo del poder constituyente originario. Y yo diría que no, porque en Nino quien tiene el poder constituyente tiene la competencia moral para dictar las normas básicas del sistema. Ahora entonces el concepto no es moralmente neutro. ¿Qué sucede? Que quienes ejercen el poder constituyente son los que tienen estas competencias. Pero ¿qué sucede con los que constituyen un sistema de hecho y que es vigente en una sociedad y sin embargo no tienen estas competencias? ¿Qué diría Nino? Su modelo tiene que decir que no ejercieron poder constituyente en absoluto. Básicamente que su modelo no permite distinguir entre casos de ejercicio legítimo e ilegítimo. Bueno, no sé si se entiende el punto aquí. ¿Es suficiente? Y después, el tema clásico de que la afirmación de que un determinado acto revolucionario fue un ejercicio del poder constituyente originario, parece ser siempre un enunciado ex post. Solamente ex post, con posterioridad de los hechos, se puede decir que se ejerció este poder. Pero aquí parece haber una diferencia crucial con las normas que confieren competencia, aun si son normas morales. Sobre este argumento no estoy muy seguro en absoluto, así que bien puede ser objeto de debate. Básicamente mi idea es que si existe una norma que confiere una competencia, es perfectamente posible decir ex ante que yo tengo derecho a hacer el acto que la norma me autoriza a hacer. Por ejemplo, tengo derecho a testar, aunque después mis herederos no cumplan con mi testamento. O un legislador tiene derecho a dictar una norma prohibitiva, aunque esa norma sea violada. Pero no parece ser este el caso con una norma moral que atribuye, bajo ciertas competencia del poder constituyente originario. Si el acto revolucionario no fue exitoso, entonces parece que no estaba autorizado por la norma, el modelo de Nino. Si aceptamos que el requisito de eficacia actual es un requisito que hay que tener en cuenta, ¿no? Creo que hay un problema, porque entonces, en general, en las normas de competencia no puede decir que tiene el derecho ex ante. En cambio, en los casos de poder constituyente originario, solamente ex post se puede afirmar que el que ejerció con éxito el poder constituyente, o sea, que logró constituir, tenía derecho, tenía competencia para hacerlo. Esto es raro. De aquí que uno podría pensar que el concepto no es un concepto moral, y voy a una tercera posibilidad, que es la posibilidad de que sea un concepto político, y por esto apelo a Smith, que es el clásico en esta idea, ¿no? Dice Smith: el poder constituyente es la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de la propia existencia política, determinando así la existencia de la comunidad política como un todo. De las decisiones de esa voluntad se deriva la validez de toda ulterior regulación legal constitucional. Una constitución no se apoya en una norma cuya justicia sea fundamento de su validez, se apoya en una decisión política surgida de un ser político, acerca del modo y forma del propio ser. La palabra voluntad denuncia, en contraste con toda dependencia respecto de una justicia normativa o abstracta, lo esencialmente existencial de este fundamento de su validez. Aquí hay dos cuestiones que son centrales, me parece. La idea de que el poder constituyente originario es voluntad, decisión, y que esta decisión es de naturaleza política. ¿Qué implica que sea voluntad? Básicamente dos cosas: que no es una norma de competencia, ni jurídica ni moral. Y segundo, que es una magnitud real, una magnitud del ser, una
magnitud existencial, dice Smith. O sea, es ser, no deber ser. Uno puede decir básicamente, bueno, pero del ser no se derivan deberes. Esta sería probablemente la objeción kelseniana. Pero creo que sin duda es el caso que cualquier sistema político vigente se apoya en la voluntad de, por lo menos, los aceptantes, ¿no? O sea, tiene que haber gente que quiera que las cosas sean así para que ese sistema exista. En algún sentido, es obvio entonces que hay una voluntad existencial atrás de cualquier sistema jurídico. ¿Qué significa que es un concepto político? Recordemos en el concepto de lo político, Smith daba su definición de lo político tan controversial, ¿no? La distinción política específica, aquella a la que pueden reconducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción de amigo y enemigo. De aquí la diferencia entre lo político y lo moral es la distinción de bueno o malo, lo jurídico, válido e inválido, lo estético, belleza, fealdad, lo económico, rentable, no rentable, etc. ¿Cómo se debe leer esta idea? A mí me parece que me interesa esta idea en tanto referida a los momentos políticos fundantes, a los momentos constitucionales. Estos son los momentos en los que la radicalidad del conflicto político se expresa con mayor intensidad. Y aquí parece que bien podemos decir que lo político es la distinción amigo-enemigo. Si uno piensa, no sé, en todo el proceso revolucionario argentino desde mayo de 1810 hasta el dictado de la Constitución, fueron años de guerra en que había modelos de país en pugna. Si uno piensa en el Chile de Allende y el Chile de Pinochet, dos modelos de país en pugna, autoexcluyentes, ¿no? Y así en la mayoría de los momentos políticos fundantes. A lo mejor uno podría incluso apelar a esa distinción para pensar la cuestión constitucional aquí en Cataluña sobre si diferenciarse del pueblo español y tener una propia nación. Creo que en algún sentido tendrían que apelar al concepto de poder político originario, y en un sentido parece que cuando se radicaliza, lo que se muestra es esta distinción de amigo-enemigo, ¿no? Uno también lo puede pensar para la política ordinaria. De hecho, muchas veces está la objeción a Smith. En la política ordinaria no estamos pensando en amigos y enemigos, hay que debatir, tenemos deliberación, podemos estar de desacuerdo, pero eso no implica que seamos enemigos. Yo no sé si Smith estaba pensando en la política normal, institucional. Creo que estaba pensando en los momentos fundantes. En todo caso, sin afirmar esto, mi interés son los momentos políticos fundantes. Bien. En Smith, el acto de decisión en que consiste el ejercicio del poder constituyente constituye la forma y el modo de la unidad política cuya existencia es anterior. La unidad política existe con anterioridad a la decisión sobre su modo y forma de existencia. Ya habría pueblo antes de su conformación política. Ello porque la idea de pueblo operaría a ideas prepolíticas como la raza, el lenguaje, la cultura. Esta idea de que hay un pueblo anterior a la constitución de la comunidad política es, según Atria, que también introduzco ahora al análisis, la fruta envenenada dentro de la teoría constitucional de Smith. Y es la parte que está internamente vinculada a su nazismo, porque si, claro, el pueblo es anterior, se define por la raza, de ahí se sigue todo esto. Y es lo que debe ser expurgado. El pueblo, dice Atria, no existe con anterioridad a su constitución. No hay pueblo en estado de naturaleza. Entonces, el pueblo se constituye como agente colectivo al momento de darse forma. Y esto nos enfrenta a la paradoja central de la teoría constitucional, según Atria. Dice Atria, si la unidad de agencia colectiva es políticamente construida, entonces la primera decisión política es la afirmación de una voluntad existencial, una voluntad de ser. En esto está de acuerdo con Smith. Pero la voluntad de ser es la voluntad de un agente colectivo que afirma su identidad en el acto mismo de declararse constituido. Esto parece imposible.
uno normalmente esperaría que exista primero un agente y solo después que pueda actuar. Y justamente Atria con razón entiende que la nación, el pueblo, nace en el mismo acto que se constituye a sí mismo. Nos damos nacimiento a nosotros mismos como pueblo. Nos recuerda las palabras de la Declaración Americana. Nosotros, el pueblo de Estados Unidos, sostenemos estas verdades como autoevidentes. Esto equivale a: el reconocimiento de estas verdades define quiénes somos nosotros, los que creemos en ellas. Pero esta constitución de un nosotros se hace frente a otras posibles definiciones, frente a otros que quieren definir nosotros de un modo alternativo. De aquí que si su negativa amenaza nuestra existencia, serán entonces nuestros enemigos. El momento constitutivo es violento porque solo puede haber un nosotros en la medida en que haya un ellos, del cual nos separamos al constituirnos como nosotros. La distinción amigo-enemigo puede entonces ser reconducida a la distinción nosotros-ellos, es decir, a la cuestión de la definición de la identidad de la comunidad política. La afirmación efectiva de un nosotros equivale al nacimiento de la comunidad política, a su definición identitaria. Y al menos en la gran mayoría de los casos equivale a la derrota de ellos, de los que proponen una definición alternativa. Esto explica un rasgo central de la noción de poder constituyente originario. Rasgo que, como vimos, no podía ser adecuadamente interpretado desde los conceptos centrados en la idea de competencia. Me refiero al requisito de eficacia actual, ya que solo será posible afirmar que el poder constituyente ha actuado con posterioridad a los hechos. Identificar la actuación del poder constituyente es identificar el momento en que la comunidad se constituye a sí misma y al constituirse se da un modo específico de existencia. Esto solo se puede hacer desde la normalidad institucional, instaurada desde la comunidad política ya existente. Bajo este concepto me parece que decir que los golpes de Estado en Latinoamérica fueron actos de ejercicio del poder constituyente originario. Una facción, ya que el pueblo nunca actúa en conjunto, por lo menos en nuestras sociedades, pretendió exitosamente hablar en nombre del pueblo e impuso cierto modo de existencia, por ejemplo la dictadura, que lo definía como tal. Cuestión aparte, me parece, es la referida a la legitimidad del ejercicio del poder constituyente originario. Es decir, la cuestión de si hubo o no ejercicio del poder constituyente es moralmente neutra en esta reconstrucción, en mi reconstrucción, ya en algún sentido distinguiéndome de Smith claramente y de Atria, creo. ¿Qué debe decirse sobre la idea de legitimidad en relación al poder constituyente originario? Veamos Smith. Dice Smith: una constitución es legítima, esto es, reconocida, no solo como situación de hecho, sino también como ordenación jurídica, cuando la fuerza y autoridad del poder constituyente en que descansa su ordenación es reconocida. No necesita justificarse en una norma ética o jurídica. Tiene su sentido en la existencia política. Una norma no sería adecuada a fundar nada aquí. El especial modo de la existencia política no necesita estar legitimado. La legitimidad de una constitución o de un poder constituyente originario, del ejercicio del poder constituyente originario, es entonces en Smith reducir a su reconocimiento. Reconocimiento implicará eficacia, es decir, obediencia, y me parece aceptación, al menos por parte de los officials. De ser así, pareciera que la idea de legitimidad de Smith es bastante cercana a la idea de validez como pertenencia en Hart. El problema es si Smith está afirmando también que por ser legítimo, en el sentido reconocido, el régimen instaurado por el poder constituyente originario debe también ser obedecido, si genera deberes genuinos. Yo no puedo afirmar tajantemente que este es el caso de Smith, muchas han sido las interpretaciones en este sentido, que el poder constituido es obligatorio por el mero hecho de que surge de la voluntad del titular del poder constituyente, sea quien sea. Está claro entonces que el concepto de legitimidad en Smith no implica ninguna corrección moral. No está tan claro si implica que las normas que surgen deben o no se deben ser obedecidas. Vemos la posición de Atria, que es ligeramente distinta a la de Smith, pero es difícil saber si está distinguiendo o no entre identificación del poder constituyente por un lado y legitimidad. Yo diría que tiende a fundir las dos ideas en algún sentido.
Refiriéndose a la interpretación de Christie del golpe chileno, Christie es un autor chileno muy central que escribió un libro sobre Jaime Guzmán, el ideólogo del golpe, y Christie, refiriéndose a Atria, la interpretación de Christie del golpe chileno del 73, Atria indica: al decir que el poder constituyente de la Junta no derivaba del pueblo, Christie está haciendo una afirmación políticamente controvertida, en el sentido de que los militares y la derecha siempre alegaron que el golpe militar había sido una manifestación de la voluntad mayoritaria del pueblo chileno. El hecho de que la afirmación sea políticamente controvertida nos da una pista invaluable respecto del tipo de alegato que la tesis de Christie constituye. No es un alegato teórico, es decir, no es verdad en virtud de desprenderse de una correcta teoría del derecho más los hechos relevantes, sino que es uno político. El concepto mismo de poder constituyente, en cuanto a su operación e identificación concreta, no es un concepto teórico, sino político. Identificarlo y afirmar que ha actuado es una posición política, y por eso la pretensión de haberlo identificado o que ha actuado solo puede fundarse en argumentos políticos, argumentos que se formulan precisamente hacia el pasado, como un esfuerzo de comprensión de una historia que se declara común. 3 puntos en esta idea de Atria, un tanto compleja. Atria entiende que quien afirma que el poder constituyente originario ha actuado implica que el pueblo ha actuado. Es decir, los conceptos estarían lógicamente unidos. El pueblo sería el único titular del poder constituyente originario. Esta es una tesis bastante difundida en la literatura actual, que el único titular es el pueblo. Segunda tesis: afirmar que el pueblo ha actuado, que el acto es reconducible a la voluntad del pueblo, es idéntico a conferir legitimidad a ese acto. Acá está vinculando entonces identificación con legitimidad. Dice Atria, decir que el pueblo quiere X es lo mismo que decir que lo que combina el pueblo es X, que a su vez es lo mismo que decir que X va en interés de todos, que por último quiere decir yo apoyo X. Y por último, afirmar que el poder constituyente ha actuado es un alegato político, no teórico. Decir que actuó es decir que estoy de acuerdo con los que así actuaron. De las alegaciones estrictamente, justamente, ¿y cómo lo prueba esto? Dice, de las alegaciones estrictamente contradictorias de las Fuerzas Armadas y de Allende, de actuar en nombre del pueblo, no es que no pueda decirse de una de ellas que sea falsa y que la otra sea verdadera. Aquí, de hecho, la verdad estaba con Allende. Pero políticamente hablando, con esto solo estoy diciendo que yo estoy con Allende. Por lo tanto, aquí no hay diferencia entre expresar una opinión acerca de lo que el pueblo verdaderamente quiere y tomar partido. Presentaré unas críticas de las cuales todavía no estoy seguro, pero que podrían dirigirse en contra del argumento de Atria. Primero, no estoy seguro de que se pueda afirmar tajantemente que el único titular posible del poder constituyente originario sea el pueblo. Sobre todo si buscamos un concepto moralmente neutro, bien creo que podemos aceptar otros titulares, como por ejemplo la banda de asaltantes que luego se constituye en junta de gobierno tras el golpe. Aquí sí hay una idea importante en la idea de un poder constituyente originario, y es que su titular es un sujeto informe que forma, ¿cierto? Las instituciones surgen del actuar del poder constituyente. Por lo tanto, pareciera que un titular como el rey no podría serlo, porque el rey ya es un poder instituido, un poder dependiente de instituciones formado. Pero una banda de asaltantes no es una institución formada, es una facción. De modo que no veo, si lo que importa es que se informe para que podamos hablar de poder constituyente, no veo por qué no se lo podríamos atribuir a una facción y no necesariamente al pueblo como comunidad. Segundo, ahora, si pensamos que no es cierto que el único titular es el pueblo, entonces bien podemos decir que actuó el poder constituyente en el golpe del 76 en Argentina o en el del 73. Simplemente lo que hace falta es afirmar que el poder que actuó logró constituir la forma y el modo de existencia de la comunidad política. Segundo, aún si afirmamos que el pueblo ejerció el poder constituyente originario, esto no tiene por qué comprometernos con la afirmación de que su actuar fue legítimo, correcto. No veo por qué hay que fundir la cuestión de la identificación con la legitimidad.
Primero, para que pueda afirmar que el pueblo ejerció el poder constituyente originario, al menos los aceptantes del orden tienen que quererlo efectivamente. Esto es una cuestión fáctica, descriptiva, susceptible de verdad o falsedad. O sea, alguien tiene que quererlo, un grupo y un grupo poderoso. Y esto es algo sobre lo que yo puedo decir. Hay un grupo que quiere constituir ese orden y que lo quiso efectivamente. Claro que alguien desde el punto de vista externo bien puede reconocer que un grupo o la mayoría del pueblo quería determinar el orden y logró instaurarlo. Puede afirmar el pueblo quiere X como cuestión fáctica. De aquí que no vea por qué decir el pueblo quiere X es equivalente a decir X va en interés de todos o yo apoyo X. Aún en el hipotético caso de que todos quisieran X, supongamos una sociedad que exige a todos sus ciudadanos con su consentimiento que adopten ciertos ritos religiosos, una fe testamentaria, aun si todos son, por ejemplo, creyentes en esa fe, ese mandato puede ser ilegítimo porque en el futuro pueda nacer alguien que no lo acepta y ese mandato no parece universalizable. Aun si es universal, de hecho, no necesariamente es universalizable. Claro que Atria está diciendo que esto es una cuestión desde el punto de vista político. A lo mejor él diría, sí, claro, desde el punto de vista científico externo se pueden hacer enunciados de hecho, pero quien hace enunciados políticos diciendo ha actuado, hace necesariamente está adhiriendo al hecho de que haya actuado, está prestando su adhesión. Me parece que incluso desde el punto de vista político uno puede decir, no, a ver, yo puedo por ejemplo ser antipinochetista y decir, ha actuado, logró constituir la sociedad política, lamentablemente lo logró constituir, ¿cierto? No veo por qué el punto de vista político tiene que ser un punto de vista necesariamente de adhesión, puede ser un punto de vista de rechazo político, ¿no? Por último, la idea de Atria de que afirmar que el pueblo ha actuado es un alegato político, donde esto significa que afirma, toma partido, sin que haya ningún criterio al parecer para discriminar la verdad de estas afirmaciones y la racionalidad de estas adhesiones, parece ser una declaración de motivismo político. Al parecer Atria estaría afirmando que al menos en los momentos constituyentes no es posible la discusión racional sobre cuestiones políticas. Y esto es lo que siempre asustó o produjo rechazo de la teoría de Smith, ¿no? La idea de la irracionalidad de la política. Si la política es amigo de enemigo, aquí no hay punto de vista, no hay discusión racional posible. Y no solo es que el momento constituyente sería irracional, sino que esto se traslada al momento constituido, porque solamente desde el momento constituido podemos hacer juicios políticos sobre el momento constituyente. O sea que también nuestros juicios desde el momento constituido siguen teñidos de irracionalidad. Ahora bien, si el hecho de que el pueblo haya actuado significa meramente que alguna persona o grupo arrogóse el actuar en nombre del pueblo, ha logrado constituir su modo y forma de existencia. Que esta persona o grupo ha logrado constituir su modo y forma de existencia, no veo por qué la afirmación no puede ser una mera descripción. Bien puedo yo decir que la Junta de Videla en el 76 ejerció el poder constituyente originario, o que lo mismo hizo Pinochet en Chile, y se puede identificar la actuación del poder constituyente sin adherirme, entonces puedo evaluar racionalmente si me adhiero o no a aquello que previamente he identificado. En definitiva, preservando la idea del poder constituyente originario como una decisión sobre la forma y el modo de existencia de la comunidad política, es decir, preservando un concepto político de poder constituyente, podríamos pensar que hay que distinguir los juicios existenciales, es decir, cuándo tuvo lugar esa decisión, de los juicios referidos a su legitimidad. Los primeros juicios referirían a una cuestión de hecho, su verificación permitiría afirmar la vigencia de determinado sistema jurídico. Los segundos serían juicios morales y determinarían su obligatoriedad, muy en la línea de Hart, por ejemplo. Alcanzan estas críticas a la idea central contenida en el pensamiento de Atria. Centrémonos en la idea de legitimidad de Atria, que es bastante oscura y difícil de atrapar. Me está costando terminar de... A la vez que me parece fascinante, como todo lo oscuro, me cuesta analizando. ¿Está diciendo Atria que todo gobierno constituido es legítimo por el mero hecho de existir?
¿Está negando que se pueda discutir racionalmente sobre política, sobre los momentos constituyentes? Dice Atria, en este sentido, la idea de que la ley es voluntad niega la autoridad inmediata de la razón. Básicamente afirma, como afirma la teoría post-rusoniana de lo que es la ley, de la teoría positivista, de hecho, es que la ley es voluntad del pueblo y el poder constituyente es ejercicio de la voluntad del pueblo. O sea, el pueblo es el titular del poder constituyente que a través de su voluntad, de su ejercicio de su voluntad, crea el Estado. Dice Atria, la idea de que la ley es voluntad niega la autoridad inmediata de la razón. Esto también tiene que ver con la diferencia entre las direcciones de ajustes de voluntad y creencia. De las creencias se puede predicar racionalidad en sentido evidente, de la voluntad es más complicado. Es un error entonces, es un error entender esto, dice Atria, como celebración de la irracionalidad. Solo quiere decir que la razón o la verdad no pueden descansar en la autoridad formal alguna, y por consiguiente su fuerza es reducible a la coacción racional del mejor argumento. ¿Qué quiere decir esto? La verdad básicamente no es algo que se pueda determinar dentro de las instituciones políticas. Cuando tomamos una decisión, esta siempre puede estar abierta al nuevo debate sobre si era correcta o incorrecta desde el punto de vista de la razón, si teníamos razones para tomarla o no teníamos razones para tomarla. Esto siempre es revisable, pero su verdad no puede ser determinada institucionalmente y por lo tanto la evaluación de la racionalidad de una decisión no tendrá lugar, por lo menos en un lugar definitivo, dentro de formas institucionales que permiten darle peso como antecedente de una decisión colectiva. Desde dentro del sistema creado por el poder constituyente no hay modo de ponerlo en cuestión. Ni el juez ni el ciudadano pueden hacerlo. Solo el individuo, desde afuera. ¿Cómo deja entonces esto al individuo preocupado por la vinculatoriedad del sistema instituido? Por si debe, en un sentido genuino moral, obedecer sus normas. Yo creo que lo deja justamente sometido a la coacción racional del mejor argumento. Es decir, debe juzgar por sí mismo si el sistema constituido cumple con estándares morales destinados a conferir legitimidad al sistema que él considera correctos. Los estándares que él considera correctos están destinados a conferir legitimidad al sistema. De modo que la propuesta básica, distingamos la identificación, el concepto de poder constituyente como un concepto político, determinemos si ha actuado como una cuestión de determinar si esa decisión ha tenido lugar. Esto nos permite identificar la actuación. Sabemos entonces que si se dio forma a la existencia política de una comunidad en determinado momento, entonces ha actuado. Por lo tanto, el golpe en Chile es un momento de ejercicio del poder constituyente. El golpe del 76 en Argentina también lo es. Y así con todos los golpes y con todas las vueltas de la democracia. Y otra cosa distinta es si este ejercicio nos vincula, genera deberes. Por supuesto que genera deberes desde el punto de vista del sistema jurídico. Esto es obvio que es así. Y si un juez está obligado a aplicar las normas de un sistema jurídico en tanto que juez, entonces no puede salir del nivel de lo constituido. Pero el individuo, como ciudadano, bien tiene que obedecer las reglas, en tanto que el ciudadano se define por definición, por relación al sistema jurídico. Pero en tanto que individuo, siempre deberá preguntarse, ¿y las debo obedecer? ¿Me genera obligaciones a mí, en tanto que persona? Y por esto tendré que apelar a conceptos morales. O sea, la legitimidad tendrá que ser evaluada moralmente como cuestión distinta de si ha actuado o no. Eso es todo. Muchísimas gracias.